mira el Señor. Hay diferentes miradas, ¿no? Creo que algunos que buscaron a Jesús para encontrarle algo con que señalarle, lo miraban con menosprecio, con odio, con resentimiento, con celo. Pero creo yo, hermanos, que hasta cuando Jesús se enojaba, siempre tenía una mirada de amor y de gracia, ¿sí? Nunca pensando o queriendo el mal para la persona que veía hasta en la peor condición, sino mirándole con misericordia, sabiendo que Él había justamente venido para rescatarle, para salvarle, para volverle a su estado de dignidad. Así que cuando hablamos de esto, hablamos de confianza, que podemos buscar al Señor aún cuando hemos fallado, cuando hemos caído, cuando no le hemos sido fiel. Podemos buscarle y Él nos va a mirar con el mismo amor con el que siempre nos ha mirado. A veces con su corazón entristecido tal vez por nuestras actitudes, pero siempre mirándonos con amor, queriendo dar una nueva oportunidad para un nuevo comienzo en nuestras vidas. Amén. A ese Jesús hemos adorado y a ese Jesús vamos a escucharle hablar en esta noche, en esta tarde. Y le invito a que abra su Biblia en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo 20, vamos a leer. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante vamos a leer y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Si lo encontró, vamos a leer y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Invito a que oremos al Señor. Padre amado, gracias te damos por esta tarde en la que hemos podido llegar hasta este lugar, y estando aquí juntos, Señor, nos hemos unido, Señor, en clamor, en gratitud, en alabanza, en exaltación a tu nombre. Hay un solo Dios, un solo mediador, un mismo Espíritu. Son muchas más las cosas que nos unen como hijos tuyos que aquellas que nos diferencian, Señor. Por eso, en esa multitud de hombres y mujeres que tú has llamado, Señor, con diferentes caracteres, con diferentes
historias, con diferentes presentes, con diferentes dones y capacidades. Tú nos edificas mutuamente, Señor, de una manera especial. Entonces te agradecemos, Señor, por habernos hecho parte de este cuerpo, la iglesia, Señor, de la cual tú eres la cabeza. Honramos tu presencia en medio de nuestros corazones y tu mover, el mover de tu Espíritu, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, por cada expresión que hemos podido presentar ante ti, las cuales, Señor, hemos querido hacer de una manera que te agrade a ti, Señor. Sabiendo que más allá de lo exterior, tú miras nuestros corazones. Y anhelamos que hayas encontrado en cada uno de nuestros corazones el corazón de un adorador, de una adoradora, que te adoramos en espíritu y en verdad. En esta tarde te agradecemos, Señor, por este tiempo y porque hemos también dado lectura a tu palabra. Tú eres el centro, Señor. Tú eres la persona más importante, Señor. Cada etapa, cada parte de esta reunión es importante porque está enfocada en ti, Señor. Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras oraciones y ahora también el oírla a tu palabra, Señor, es parte de nuestra adoración. Y lo queremos hacer con el mismo corazón, hacerlo en espíritu y en verdad, sabiendo que a veces tu verdad confronta con nuestras verdades o con las verdades que el mundo ha determinado, Señor. Pero en el nombre de Jesús, Señor, queremos cautivar todos nuestros pensamientos a la obediencia a tu verdad, a Cristo, porque tú eres la verdad. Señor, en esta hora te ruego que me guíes en cada meditación, en cada ejemplo, en cada expresión, Señor, para que pueda estar honrándote a ti, Señor, y edificando al cuerpo, a la iglesia, Señor, a cada uno de aquellos tus hijos que estamos en esta tarde en este lugar. Rogamos por aquellos que no han podido llegar, aquellos que están trabajando, tú les guardes, les cubras, Señor, en su lugar de trabajo, aquellos que están, Señor, pasando por una enfermedad, por una dolencia, Dios mío, mano poderosa puede alcanzarles allí y sanar toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por cada una de esas vidas. Y como decía el hermano, si alguien llegó aquí con alguna dolencia, tu poder sea obrando sanidad completa, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por el testimonio de nuestra hermana Karina, porque a pesar de días difíciles, Señor, tenemos buenas noticias y creemos que tú seguirás obrando, Señor, directamente en su corazón y aún a través de la ciencia, de la medicina, Señor, creemos que tú lo harás y que pronto, Señor, podremos verle en medio nuestro como siempre ella lo ha hecho, Señor. Bendecimos su vida, su esposo, sus hijos y esperamos, Señor, en ti siempre, creyendo que tú has de glorificarte, Señor, en su vida como lo has hecho en cada uno de nosotros. Señor, a ti sea todo honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos meses atrás hablábamos acerca del tema de guerra espiritual. Se recordarán, hemos tocado algunos puntos. Rápidamente voy a recordar algunas cuestiones importantes. Pero esta guerra espiritual es una guerra multinivel, ¿sí? Multinivel porque se experimenta en los aires, pero también se experimenta en nuestras propias vidas, en el matrimonio, en los entornos en los que nos toca movernos, porque empezó en el cielo con la caída de un ángel de Dios llamado Lucifer, pero se trasladó a lo natural cuando el hombre cayó en pecado ahí en el Edén. Entonces esa batalla o esa confrontación que en un momento fue en los aires o en el cielo, en los cielos, ahora está también aquí instalada, sobre todo obviamente
en contra de la iglesia de Cristo, de todos aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo. Aquí hemos leído que hay una realidad. Versículo 12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra diferentes niveles, una organización de maldad. Dice ahí, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, miles y miles de ángeles caídos, demonios que no tienen un mínimo de bondad, no hay nada de bondad. Así a veces pretenden hacerle creer a las personas que están ayudándoles, le están prosperando, le están haciendo salir bien las cosas. Su objetivo siempre es la maldad, la destrucción de cada uno de aquellos que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Entonces, veíamos hace un tiempo atrás que primero hay una batalla por la verdad, porque la confrontación no es una confrontación de poderes. El poder de las tinieblas no tiene nada que ver contra el poder de Dios. Dios es el creador. Y en el momento que hubo una rebelión ahí en el cielo, Dios lo echó junto con los ángeles que le siguieron y no tuvo más lugar en la presencia del Señor, hasta que un día serán enviados todos a un lago de fuego y azufre. Ya están condenados, no hay vuelta atrás para ellos, y por eso es que tienen una estrategia permanente. Nuestro enemigo, nuestro adversario, por la verdad, no soporta la verdad de Dios. Entonces trata siempre de su capacidad, su mayor capacidad para hacer daño está a través del engaño, a través de la mentira, a través de tergiversar la verdad de Dios. Eso lo aplicó desde el Edén hasta adelante. De ahí en adelante, por siempre, esa estrategia. Romanos 1:25, rápidamente les digo, está hablando de cómo el hombre se levantó en contra de Dios, y dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Cada vez que cambiamos la verdad de Dios por una mentira, hay idolatría en ese corazón, ¿sí? Hay un ídolo que se ha levantado por sobre la verdad de Dios. Entonces hay una batalla por la verdad, hay una batalla por nuestra mente, por nuestros pensamientos, porque como dice la Escritura, nosotros funcionamos de acuerdo a lo que pensamos. Entonces el adversario nuestro adversario, nuestro enemigo, utiliza todas las formas posibles. Estamos en un sistema, el mundo es un sistema cuyos valores, cuyas prioridades, cuyas metas están alejadas de la voluntad de Dios. Entonces intenta, a través de la mentira, del engaño, del error, dominar nuestros pensamientos o sembrar dudas, incredulidad, temores, condena, juicio, etcétera, sobre nuestras vidas para dominarnos. Por eso que Jesús, en Mateo 22:37, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, o sea, pensamiento, ¿sí? Entonces hay una batalla ahí, lo vimos en aquella oportunidad, seguramente ahí donde está YouTube está grabado eso, así que lo puede escuchar si usted lo quiere repasar. También hay una batalla por nuestras emociones y por nuestros deseos, porque veíamos en algún momento que cada vez que caemos en una tentación, que caemos, que ofendemos a Dios, que pecamos, lo estamos haciendo a través de nuestras emociones y nuestros deseos. En el mundo hay una gran atracción, algo que los deseos, dicen por ahí, 1 de Juan 2:16. Perdonen que se lo haga rápido, pero es que es un repaso solamente. 1 de Juan 2:16 dice: porque todo, recordemos siempre los todos, ¿sí? Siempre que se habla a nivel espiritual,
el apóstol o los apóstoles, Pablo, Juan, Pedro, hablan de todo, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué abarca todo? No, pero hay cosas que son buenas, que no están mal. Sí, pero acá dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos, o sea, las pasiones de la carne. ¿Qué es la carne? Nuestra naturaleza caída, nuestro pecado residual, eso que tiende siempre a ofender o a caer ante los deseos justamente que nos ofrece el mundo. Los deseos o pasiones de los ojos, porque todo por donde entra generalmente, por los ojos. Y la vanagloria, o sea, la arrogancia, la soberbia de la vida, no provienen del Padre. O sea, la vanagloria es creer que podemos vivir lejos de Dios, poder ser independientes de Dios. Eso empieza desde el Edén, ¿no? No provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Entonces, hay toda una cantidad de elementos, ¿sí?, tecnológicos, comunicacionales, ideológicos y demás, a través de los cuales el mundo trata de ganar, o sea, las tinieblas, a través de todo esto que ofrece el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, hacernos caer. O sea, Dios nos ha dado la capacidad de complacernos, de tener placer un montón en la comida, en lo que vemos, en lo que tocamos, etcétera, etcétera, pero siempre que ese placer esté dentro de los parámetros que Dios ha establecido, ¿no? Entonces, hay una batalla por nuestras emociones y deseos para salirnos de esos límites que Dios ha colocado, que no son límites para hacernos daño, sino para protegernos y para que realmente podamos disfrutar de lo que Él nos permite disfrutar. Entonces hay una batalla por nuestras emociones y deseos, y también hay una batalla por y en los lugares celestiales, ¿sí? Hay una batalla espiritual, hay confrontación en lo espiritual, hay batallas espirituales en los hogares muchas veces, en los ambientes de trabajo. No lo vemos, pero uno percibe en lo espiritual una incomodidad, a veces un ahogo, una presión que no puede definir, porque está todo normal, que hay máquinas o muebles solamente y gente, pero hay algo feo por ahí que se percibe, y evidentemente hay una lucha ahí en los lugares celestiales. Y bueno, estamos bajo esa influencia y tenemos que estar atentos y ver cómo con la ayuda de Dios podemos salir adelante y tener victoria. Amén. No estamos acá para y bueno, tengo opresión de las tinieblas, no duermo bien, no estoy bien, siempre ando con temores. No hemos sido llamados para eso, hemos sido llamados para mantenernos en victoria, y tenemos autoridad en el nombre de Jesús para confrontar eso, los aires, y ordenarle que retroceda y que no nos moleste, ¿sí? Seguramente usted ahora tiene experiencia. Yo desde joven he tenido muchas experiencias donde ha habido momentos de opresión. Uno no ve nada, pero siente esa opresión, y cuando aplica la palabra del Señor, toma la autoridad en el nombre de Jesús, se somete a Dios y resiste al diablo, Él huye, porque no tiene lugar sobre nuestra vida. Amén. Entonces, esta guerra espiritual es mucho más intensa y continua que lo que podemos creer. A veces vivimos la vida como si todo fuera en lo natural, como si todo fuera cuestiones de los caracteres, de las diferentes formas de pensar, pero no nos damos cuenta que se mueven legiones, gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Cosas que ocurren fuertes a nuestro alrededor, y que también tenemos que estar atentos para que podamos mantenernos firmes. Algo que recuerdo rápidamente es que esta batalla es del Señor, ¿sí?
1 Samuel 17:47, David vio esta batalla que tenía el ejército de Israel contra el ejército de los filisteos, donde había un paladín, hay un gigante, Goliat, que los confrontó, que los asustó durante 40 días. Él se dio cuenta que el problema no era que Goliat lo ofendiera a él, lo viera como un insignificante, no era que hubiera ofendido o que hubiera confrontado al ejército de Israel. Él se dio cuenta que el problema era que había confrontado a Dios, al Dios de Israel, que estaba queriendo poner en juego la reputación del Dios creador, del Dios todopoderoso, y así le fue. El único que creyó que aquí la confrontación no era entre él y Goliat, o entre Israel y Goliat, o entre Israel y los filisteos, sino que era una confrontación contra Dios. Él tuvo la victoria y venció a Goliat, porque la batalla es del Señor. Amén. Y nosotros sabemos que Cristo venció en la cruz, aquí ya no contra un gigante, sino contra la muerte, contra el pecado, contra la carne, contra el mundo. Venció en la cruz y salió triunfante. Amén. Entonces, por eso es que usted y yo, hermanos, estamos bajo ataque. ¿Recuerdan cuando hace varios años atrás ocurrió lo de las Torres Gemelas, los aviones que se estrellaron contra los edificios? Bueno, ¿cómo era el título que le ponían los noticieros? Estados Unidos bajo ataque, ¿sí? Bueno, usted y yo, hermano, estamos bajo ataque permanente. No es que las tinieblas están... Bueno, ahora está en la iglesia o está sirviendo al Señor, se ha comprometido con el Señor, lo vamos a dejar, que siga nomás. No, hermano, quiere boicotear el propósito de Dios para nuestra vida, siempre. Entonces, por eso dice, empezamos leyendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, para que la victoria de Cristo sea nuestra victoria, hermano, tenemos que fortalecernos ¿en quién? En el Señor. No lo podemos vencer a las tinieblas, hermano, con nuestra fuerza, con nuestras capacidades, con nuestro conocimiento. Recordemos, hermanos, que Adán y Eva estaban en las mejores condiciones intelectuales que podríamos pensar. No había ninguna mancha, ninguna corrupción en sus mentes, creados perfectos, imagen y semejanza de Dios. Así toda la astucia de nuestro adversario le hizo caer, le hizo dudar de la bondad de Dios, le hizo dudar del carácter de Dios. Entonces, hermanos, por eso no podemos en nuestra fuerza, tenemos que fortalecernos en el Señor. Pero sigue diciendo, ¿vestidos de qué? Otra vez está el todo ahí, de toda la armadura. Quiere decir, hermano, que vamos a repasar después cada una de las partes de la armadura de una forma sencilla, pero quiere decir, hermano, que si yo tengo casi toda la armadura, ¿va a funcionar? Tengo todo, me falta el casco nada más. ¿Va a funcionar? Tengo todo, pero me falta una sandalia. Y no, pero cada una de esas partes tiene una verdad espiritual. El apóstol Pablo eligió la armadura del ejército romano porque era la mejor, la más completa. Entonces dice vestíos, y vestirse, hermano, de la palabra vestíos ahí habla de ponernos algo permanente, ¿sí? No es que, bueno, cuando percibo que algo anda mal, ahí me pongo la armadura. No, tengo que estar con la armadura puesta. Somos del ejército del Señor. Amén. Cuando
cuando me tocó el servicio militar, ¿sí?, que era un soldado del ejército argentino, ¿qué creen, hermano? Lo primero que me sacaron fue la ropa. Iba con un buzo gris, un pantalón, un jogging gris y un pullover. Y un buzo gris arriba, así, creo que una campera. Todo lo tuve que dejar ahí, no lo vi durante 7 meses, no vi más esa ropa. Y me dieron una ropa similar a la que todos tenían. Y no me la podía sacar, todo el día andaba con eso. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar preparado. El ejército está preparándose para cualquier ataque, ¿sí?, para defender a la nación. Entonces hay que estar vestido, no puede estar un soldado sin los elementos propios de la batalla. Dormíamos con el fusil al lado, todo eso. Qué exagerado, pero en lo espiritual sucede eso, hermano. Dice que debemos estar vestidos, no podemos estar bueno, me la saco a la armadura, ahora me la coloco. Ahora que voy a salir, me pongo la armadura. Ahora que voy a ir a tal lugar, me pongo la armadura de Dios. No va a decir que no, es para usarla permanentemente. Entonces, vestido significa que tiene que estar permanentemente puesta y tiene que ser toda la armadura de Dios. Es de Él, así como la batalla de Él, la armadura es de Dios, porque todo depende de Él. Vamos a irlo viendo. Y dice, para poder estar firmes. Estar firmes. ¿Qué significa estar firme? No moverse. No movernos de qué? De la doctrina, no movernos de la palabra, no movernos de la verdad, no movernos del propósito de Dios, no movernos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay todo para esto, muchos versículos, ¿no? Pero el tema es que nos quede el concepto. La única forma de estar firmes en la palabra, en la verdad, en el Evangelio de Jesucristo, en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual, firmes como esposo, firmes como esposa, firmes como padre, firmes como hijo, firmes en el estudio, firmes en el trabajo, firmes, sin movernos, sin ser llevados por ninguna corriente. La única forma es usando toda la armadura del Señor, porque estamos bajo ataque. Y dice estar firme ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Acechanza, la palabra en el griego es metodeia, o sea, métodos. El otro día vimos que él tiene, bueno, no me funcionó este método, y bueno, no dice el diablo, bueno, no me funcionó, quedamos acá, dice, va a buscar otro. Y si no le funciona ese, va a buscar otro. Pero siempre acechando, siempre buscando la oportunidad de hacernos caer, de hacernos, de apartarnos, de alejarnos de nuestra comunión con el Señor. Entonces, por eso dice, vestidos de toda la armadura para poder estar firmes. Estar firmes es algo que habla mucho la Escritura, ¿sí? Les leo algunos ejemplos. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos saben esto? Que lo que hacemos para el Señor no es en vano. Pero nadie lo ve. No es en vano. 1 Corintios 16:13, ahí cerquita. Velad, estad firmes. ¿En qué? En la fe. Vamos a 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina, ¿veo? Estad firmes, que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Bueno, y hay un montón de otros versículos más. ¿Me creen, no? Busque firmes en el buscador de
de la concordancia y va a encontrar todos esos versículos, la importancia de estar firme. Y acá dice que la forma de estar firme es usando la armadura de Dios. Entonces vamos a ir viendo cada una de las partes de esa armadura y saber que cada una es importante. Versículo 14 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Este habla del cinto, la forma de ceñirse, la forma de ajustar. Ceñirse es ajustarse, como cuando uno tiene el cinto y se lo va buscando el agujerito justo para que quede ajustado y no se nos caiga la prenda. Esto era parte de la armadura romana. Si no estaba bien colocado el cinto, no podía estar bien la coraza, que vamos a ver más enseguida, no podían llevar bien la espada que estaba colgada en el cinto. Y a nivel espiritual, hermanos, esto habla de que la verdad es lo que sostiene nuestra vida en la batalla espiritual. En nuestra vida cotidiana es la verdad. ¿Qué verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién dijo que es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dijo que mis palabras son verdad. Entonces, esta, hermano, es algo importante, el cinto de la verdad. No puedo estar firme si no conozco la verdad, si no vivo la verdad, si no hablo la verdad, si no amo la verdad, si no proclamo la verdad. No es solamente un conocimiento, es la aplicación. Amén. La verdad es su palabra, es Cristo. Su palabra, la verdad escrita, Cristo es la verdad revelada, ¿sí? La palabra de Dios revelada. Él nos mostró al Padre. Entonces, hermanos, esa verdad, hay un salmo, el Salmo 51, 6, la primera parte, dice lo siguiente: aquí tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, no es la verdad que los demás creen que es verdad. No, esa persona es excelente. No, así decían de David. No hay ningún rey como él. Es excelente. Es casi perfecto. Pero en la intimidad él sabía que había ofendido a Dios, que había pecado. Entonces, ahí es donde está la verdad, ¿sí? Porque cuando no estamos bien con la verdad, la armadura está desacomodada y hay posibilidades de que nuestro adversario nos haga daño. Que no va a hacer, no va a venir otro con otra armadura, con los vikingos, ¿no? Con las hachas y todo eso. Eso nos viene a la mente por las películas, pero en lo espiritual dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, y cuya metodología, habíamos estado meditando, fundamentalmente se basa en el engaño, en el error, en la mentira. Entonces la verdad lo confronta, y cuando la verdad no solamente la conocemos, sino que la aplicamos en nuestra vida, es algo que nos va a mantener con la armadura totalmente en buenas condiciones, ¿sí? Entonces, primero el cinto de la verdad. Después dice vestidos. Vestido otra vez significa que tiene que estar permanentemente con la coraza de justicia. La coraza, gracias a Dios que hemos visto las películas, y ahora en Semana Santa hay gente que hace las veces y representan las últimas horas de Jesús. Entonces hay unas representaciones de los romanos perfectas, ¿no? Para que veamos bien cómo era la coraza, algo que protegía ¿qué? Los órganos vitales. Sobre todo ¿qué? ¿Qué está acá? El corazón. Esa coraza, hermanos, dice que es la coraza de justicia. En primer lugar, se refiere a la justicia de Cristo, porque nosotros fuimos declarados justos
delante de Dios cuando creímos en Jesucristo, pero no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Él. Porque Él cargó con nuestros pecados, le hizo pecado sin haber pecado. ¿Por qué? Para que así pudiera redimirnos, para que la ira de Dios por causa del pecado, las consecuencias del pecado que son muerte, cayeran en Cristo, santo. Entonces Él, que era santo, cargó con nuestros pecados, entonces su justicia nos es aplicable. Él ocupó nuestro lugar en la cruz, murió por nuestros pecados, y su justicia, su estilo de vida que agradó al Padre, su obediencia absoluta, nos fue aplicada a nosotros por la gracia del Señor, ¿no? Entonces, esto es la justicia que Cristo nos aplicó por su misericordia. Por supuesto que para esto hay 2 Corintios 5:21, para que le quede, si hay alguien que está anotando. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Porque, por un lado, una de las formas de ataque del diablo en contra de nuestras vidas es recordándonos los pecados que cometimos antes de nacer de nuevo, antes de conocer a Cristo. Y bien, pero viste lo que hiciste, pero viste cómo te equivocaste, pero viste cómo fallaste. O nos recuerda los pecados que ya nos hemos arrepentido y lo hemos confesado. Viene con condenación, viene con culpa. Entonces, por eso esa justicia, esa coraza de justicia tiene que, no, yo he sido declarado justo delante de Él. Pero además esa coraza de justicia es vivir en integridad en nuestras vidas. Y nos aplicó la justicia no para que siguiéramos viviendo igual, sino para que hubiéramos una transformación en nuestras vidas. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Una nueva criatura que comienza a caminar en santidad, en integridad. Amén. Entonces, esto es algo que tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque cada vez que en nuestro corazón hay algo que que rompe nuestra comunión con Dios, un pecado, eso, hermanos, mancha nuestro corazón, pero hace que esa coraza esté rota, no esté en condiciones, y que por ahí nuestro adversario pueda venir y hacernos daño. Tenemos el ejemplo de Judas, uno de los discípulos de Jesús, alguien que caminó con Él, que estuvo al lado de Él, que vio los milagros, que escuchó sus mensajes, que fue impactado por las cosas que Jesús hizo, que vio los muertos resucitar y demás. Sin embargo, hermanos, él no se arrepintió, tuvo remordimiento y se quitó la vida. ¿Quién lo empujó a eso? El adversario, porque si él se hubiera arrepentido, seguro que Dios lo hubiera perdonado. Entonces, esa coraza de justicia es, por un lado, la justicia de Cristo, pero también es caminar en integridad, no darle lugar a nuestro adversario que encuentre una alternativa, una autorización de parte nuestra para ejercer influencia, para dominarnos, para dañarnos. Por eso hay que mantenernos en integridad. Amén. Por eso cuando decimos que esta armadura tiene que estar permanente, es porque es un estilo de vida, ¿sí? Es caminar en la verdad, vestirnos con la coraza de justicia, la de que Cristo nos imputó, pero después caminar en integridad con la ayuda del Espíritu Santo para caminar agradándole a Dios. Amén. 13. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Había hace poco me salió una imagen en Facebook y la perdí,
de la parte de abajo de la suela de las sandalias de los romanos. Las sandalias de los romanos tenían una particularidad. Abajo de la suela era como los botines de fútbol, con clavos. Eso permitía, hermanos, que el soldado romano que transitaba por caminos a veces, o por lugares difíciles, o en medio de una batalla, pudiera estar firme, pudiera estar estable. Entonces, cuando habla de los calzados de los pies con el apresto del Evangelio de la paz, es porque esto habla de cómo podemos mantenernos firmes. Porque para avanzar en el propósito de Dios para nuestras vidas, hermanos, para continuar en medio de etapas difíciles de nuestras vidas, necesitamos el Evangelio. Necesitamos porque Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y en un mundo de inestabilidad, en un mundo inconstante, en un mundo a veces con violencia y con tantas cosas que se ven, la única forma, hermano, de mantenernos con los pies firmes en nuestro caminar, en nuestro andar cotidiano es la buena nueva del Evangelio. Eso nos llena de paz. La buena noticia. Todo aquello que Jesús nos enseñó en la palabra, ¿sí? Acerca de sus promesas, acerca de su verdad, acerca de su compañía, acerca de cómo Él nos ama, de cómo Él nos llama, de cómo Él nos cuida, de cómo Él tiene propósito para nuestras vidas. Entonces, ese calzado, hermano, es la estabilidad que nos da justamente el Evangelio de la paz, la buena nueva que lo conocimos, nacimos de nuevo, pero también habla de aquella posibilidad que tenemos de donde quiera que vayamos, hermano, compartir el Evangelio de Jesucristo, la buena nueva, con aquel que no le conoce, con aquel que necesita de esa paz, que necesita de esa esperanza, que necesita de esa estabilidad para poder caminar firme. Si hay algo que, hermano, caracteriza en general al mundo, es la inestabilidad, la inconstancia. Pero, hermano, calzarnos los pies con el apresto es estar a disposición, preparado del Evangelio de la paz. Entonces siempre, hermano, tenemos que el Evangelio es todo lo que la enseñanza de Jesús. El apóstol decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amén. Pero también nos tenemos que predicar el Evangelio, la buena noticia de saber que Dios es con nosotros, Dios es por nosotros, Dios está a nuestro lado, Dios nos sostiene. Eso nos da paz para continuar en nuestro caminar, en nuestro andar cotidiano. Amén. Después sigue diciendo, sobre todo, tomad, ¿qué cosa? El escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de los romanos, hermanos, era un escudo muy particular. Era un escudo que lo hacían de madera y estaba revestido de cuero. Y tenía esa función, que le largaban a veces los ejércitos contrarios, le largaban flechas, pero hubo una época que esas flechas venían encendidas. Y con ese escudo ellos podían protegerse todo el cuerpo. Usted ha visto que en las películas que el escudo era prácticamente como lo que usa la policía ahora, son transparentes ahora, pero muy similares, ¿no? Y aquí dice que nosotros debemos usar el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son los dardos de fuego? La duda, la incredulidad, el temor,
la mentira, el error, el engaño, la manipulación, todas esas formas astutas que Él tiene de llegar a nuestros corazones, lo podemos sofocar, lo podemos confrontar con el escudo de la fe. ¿Fe en qué? ¿En qué tenemos que tener fe? En lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿En qué está basada esa fe? En una buena predisposición. Yo tengo fe que va. No, yo tengo fe porque Dios lo dice. Esa es la fe. No, porque sí, porque tengo esperanza. No. Tengo fe porque Dios lo ha dicho. Creo lo que Dios ha dicho. Creo lo que Dios dice en su palabra. Creo lo que ha prometido. Creo lo que dice de mí. Creo lo que Él ha hecho en mi corazón. Creo en lo que Él está haciendo. Creo en lo que Él está trabajando. Creo que Él va a completar la obra. Creo que Él va a seguir adelante. Esa, hermano, la fe con la que podemos apagar los dardos del fuego. Si no, nos hace caer y empezamos a dudar. No, que Dios no me quiere, que Dios no me ama, que Dios no me responde, que Dios está ausente y totalmente desconectado a lo que me pasa. No es así, porque su palabra dice lo contrario. Entonces, aunque las circunstancias y nuestras emociones nos digan lo contrario a la palabra de Dios, la fe me mantiene parado en la verdad de su palabra. Entonces, eso apaga los dardos de fuego, esas mentiras, esas formas de engaño que el enemigo, con los cuales el enemigo nos intenta hacer caer y hacer retroceder. La fe es confiar plenamente en Dios, en sus palabras y en sus promesas, aunque no veamos nada en lo natural. Por la fe, Pedro caminó sobre las aguas y debe ser que debe haber visto que había porque siempre hay alguno que le busca y debe haber una madera justo ahí o una roca, algo ahí, justo por él, cuando se le terminó se hundió. No, porque la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando Él le dijo, si sos vos, decís que yo vaya, camine por las aguas, vení. En la palabra caminó creyendo lo que Jesús le había dicho y mientras lo creyó, caminó por sobre las aguas. Entonces fe, hermanos, es creer lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, lo que Dios nos ha ordenado. ¿Amén? Porque Romanos 14:23, leemos para dar algún versículo de tantos que podemos nombrar. Dice, pero el que duda sobre lo que come está en el contexto de esa carne que era sacrificada a los ídolos, no vamos a hablar de eso. El que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo como, no sé, lo voy a comer para no ofender a alguien, pero estoy incómodo porque no sé si le agrada a Dios. Bueno, todo eso que es para agradar a las personas y no hecho con fe, hermano, es algo que Dios no acepta, no le agrada. Entonces, hermanos, la fe está parada en la palabra de Dios. Entonces nos protege contra las mentiras del diablo. No. Jesús, hermano, confrontó al diablo en el desierto con la palabra. Escrito está. Pero el mismo enemigo le usó la palabra para hacerlo caer. Entonces, por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que creer a la palabra del Señor. ¿Y la fe por dónde viene? Por el oír, ¿qué cosa? Entonces, ¿qué tenemos que oír? Continuamente. Palabra de Dios. Acá leemos, meditamos, pero imagínense si usted come los domingos nada más. ¿Llegaría hasta el domingo que viene si no come en la semana? Llegaría al hospital, ¿no? Estaría con suero. Bueno, no podemos vivir, hermano, con un asado el domingo.
Ya ni se siente, no la saben. Dicho sea de paso. Bueno, no podemos ver con los fideos del domingo, con los ravioles del domingo. Tenemos que todos los días comer lo mismo en lo espiritual, hermano. Ese escudo, ¿cómo está nuestro escudo? Y de acuerdo a lo que estoy escuchando, lo que estoy metiéndome en la palabra de Dios, y a veces el escudo, hermano, no protege nada, entonces tengo un montón de dudas, un montón de inestabilidad en mi vida. ¿Será de Dios o no será de Dios? Un montón de inconstancia en mi forma de pensar espiritualmente, porque me falta palabra. Y nuestro adversario, hermano, se la conoce de memoria. No digo que sea un teólogo, porque se rebeló contra la autoridad de Dios, pero sí se conoce la Biblia. Y va a querer usar una misma palabra para hacernos caer, para tentarnos. Por eso usted y yo tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, darle prioridad a la palabra de Dios, escucharla, no solamente con los oídos o leerla, que llegue a nuestro corazón, que produzca transformación, que caminemos según lo que Dios dice, porque todo lo que Él ha prometido, todo lo que Él ha dicho es verdad, su palabra es verdad. Amén. Entonces tenemos que mantenernos. La única forma de tener una buena protección, además de la coraza, tener bien el cinto, las sandalias, el escudo de la fe. No, eso no lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto y yo creo lo que dice la palabra de Dios. Ahí está, se apagó el dardo de fuego del adversario. Es confiar en su carácter, es confiar en su bondad, es vivir dependiente de Él, por supuesto, creyendo en su palabra. Pero después ya llegamos a la última parte ya de la armadura. Hemos visto el cinto, hemos visto la coraza, hemos visto las sandalias, el calzado, el escudo. Ahora el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? Una marca de electrodoméstico, no, aparte. El yelmo era el casco, lo que protegía la cabeza. Los romanos tenían en claro que si algo golpeaba la cabeza de un soldado, estaba prácticamente muerto, porque o lo desmayaba, o lo hería de muerte, o lo dejaba en condiciones de no poder confrontar al adversario. Entonces el casco, el yelmo protege la cabeza, y la cabeza, hermano, simboliza en lo espiritual nuestra mente, nuestro pensamiento. Si nuestra lucha es contra justamente el engañador, el acusador que bombardea con pensamientos mentirosos, tenemos que proteger nuestra mente con el yelmo de la salvación. ¿Por qué el yelmo de la salvación? Porque usted y yo, hermanos, cuando creímos en Jesucristo, hubo una operación por la gracia de Dios en nuestros corazones que nos hizo nueva criatura y nos hizo hijos de Él. A los que le recibieron y creyeron en Él, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, algo en lo que está permanentemente atacando a nuestro adversario, aparte de malos pensamientos y de ideas, de manipular nuestras emociones a través de pensamientos errados, a través de deseos de la carne y demás, es nuestra identidad en Cristo. Es tratar de hacernos olvidar que somos hijos de Dios, de que tenemos propósito en Él, de que no somos una casualidad, de que no estamos porque sí, somos un número más, mira vos, otro más, vamos a ver qué hacemos con él o con ella. No, Él ya nos conoció antes y tuvo en presente nuestras vidas de manera tal de que preparó propósitos, obras para que anduviésemos en ella. Dios no ha improvisado con su vida ni con mi vida. ¿Amén? Pero si no estamos
cuidando nuestra mente. Por supuesto que hemos visto cómo a través de Filipenses 4:8, en todo el filtro de nuestros pensamientos, ¿qué estoy pensando? ¿Es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es amable? ¿Es de buen nombre? ¿Es digno de alabanza? Etcétera, etcétera. Pero nos quiere hacer dudar que somos hijos de Dios, nos quiere hacer dudar nuestra identidad en Cristo. Fíjese que todo lo que el apóstol Pablo o los escritores de las cartas hablan es que estamos en Cristo, en Él, la justicia en Cristo. Somos amados por medio de aquel que nos amó, siempre es en Cristo, es en Él. Entonces, hermanos, esa transformación que Dios hizo y nos hizo nueva criatura, nos hizo sus hijos, va a ser batallada siempre. El campo de batalla es nuestra mente, por eso tenemos que recordarnos, hemos sido salvos, hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, soy un hijo, soy una hija de Dios, tengo propósitos en Él, no voy a permitir que me haga dudar, no voy a permitir que la situación, no voy a permitir que las emociones me hagan dudar, no voy a permitir que lo que me dice la gente me hagan dudar de que soy tu hijo, de que soy tu hija, de que soy amado, de que soy aceptado, de que aún estás buscando mi bienestar en medio de toda adversidad, el crecimiento, la madurez en lo espiritual. Amén. Así que ese casco que protegía la cabeza, nosotros lo tenemos, hermanos, en Cristo, para que nuestros pensamientos sean guardados. Y por supuesto, hermanos, ¿cómo lo guardamos? Cuidando lo que pensamos. Por eso le hablaba recién de Filipenses 4:8. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son los pensamientos que nos dominan, que son permanentes? Entonces ahí tenemos que recordar, yo no puedo pensar como un inconverso, como alguien que no te conoce. Yo no puedo razonar, no puedo tomar decisiones como lo haría una persona que no te conoce, porque soy tu hijo, soy tu hija, soy amado, tengo propósito. No puedo comportarme como cualquier persona, porque no es que sea más en dignidad, pero sí en responsabilidad, porque como hijo tengo un llamado y tengo un propósito. Entonces cuido mi pensamiento. Y finalmente dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única parte de la armadura que era no de protección, sino que era para hacer defenderse, ¿no? Era la espada. Y ahí aclara ¿cuál es la espada? La palabra de Dios. Por eso todo es la armadura de Dios, hermano. Porque la verdad es lo que Dios dice. La justicia es la que Dios nos imputó. El Evangelio de la paz es la buena nueva de Él. El reino de Dios se ha acercado a los hombres, decía Jesús. El escudo de la fe es porque está basado en lo que Dios ha dicho en su palabra, en lo que Él ha prometido. El yelmo de la salvación es la salvación que Él nos ha brindado por medio de Jesucristo. Siempre es de Dios. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por eso le daba el ejemplo recién de Jesús. Escrito está, escrito está. En 3 oportunidades fue tentado por Satanás, pero Jesús lo rechazó con la palabra. Está escrito. Entonces, hermanos, esas mentiras, esos engaños que vienen en contra de nuestra vida, los frenamos con el escudo de la fe, pero lo hacemos retroceder con el Padre del Espíritu, que dice la palabra que, ¿cómo es la espada de Dios, la palabra? Es de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén.
Entonces el enemigo, nuestro adversario, tiene terror a la palabra de Dios, tiene terror a un hijo, a una hija de Dios que sabe usar la espada del Espíritu bien. Amén. Que es específico, que el Espíritu Santo le guía una palabra exacta. Entonces, ¿cuáles son los problemas que podemos tener? Ignorar la palabra. Ahí tenemos que tener cuidado. ¿Cómo estamos con la palabra del Señor? Ya dentro de un tiempo vamos a empezar con el estudio bíblico aquí. Amén. Así que ahí no va a tener para decir, no, bueno, pero a mí no hay nadie que me enseñe. ¿Sí? Pero también otro problema que podemos tener, aparte de ignorar, es conocer y no practicar la palabra. Ese es otro problema. Jeremías 23-29 dice que la palabra de Dios no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, cuando hay un pensamiento que no sirve, la palabra, hermano, viene ahí, lo quema, lo martilla, lo rompe. Si hay fortalezas espirituales, patrones de pensamiento, formas de pensar que durante mucho tiempo se han conformado en nuestra mente, hermano, tenemos que usar las armas de Dios. Las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Amén. Entonces, la palabra de Dios tiene poder, hermano, como fuego y como martillo que quebranta, para con nosotros, pero también para nuestro adversario, hermano, como que le damos un martillazo y tiene que huir, tiene que retroceder. Someteos pues a Dios, resistid a Dios. Someternos a Dios es, no, yo creo y me muevo de acuerdo a lo que dice la palabra. Y de esa manera lo resisto. No, yo no me voy a mover, aunque me mande este pensamiento, aunque me tire esta flecha de duda, incredulidad, de condenación. Yo soy un hijo, una hija de Dios, no me voy a mover, estoy firme en la verdad. Y escrito está, y va a huir, hermanos. Tiene que huir. No porque lo diga usted o yo, lo dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, hay un efecto en los primeros. El libro de Hechos, hermanos, se basa en los primeros 30 años de la iglesia, después de que vino el día del Pentecostés. Y es notable, hermanos, cómo habla de que crecía la palabra del Señor. ¿Cómo crecía la palabra del Señor? Imprimían más Biblia, no había impresora, porque se enseñaba la palabra, había gente que estaba deseosa de aprender y la palabra crecía. Entonces dice, el número de los discípulos se multiplicaba. Por ejemplo, en Hechos 6-7, hasta los sacerdotes obedecían la fe. Todo el libro de los Hechos habla de Hechos 12-24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 16:5, y así las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Confirmada en la fe, la palabra, le enseñaban el Evangelio, la Escritura, la verdad. Hechos 28:30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Y qué les predicaba? El reino de Dios, enseñándose al Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La palabra, a nivel personal, hermano, la palabra consume, golpea, rompe todo aquello que pudiera ser un argumento humano y que nos detiene en el avance, en nuestro crecimiento, en nuestra relación con el Señor. Pero también, hermanos, a nivel espiritual, la palabra de Dios abre paso al reino de Dios. Por eso cuando predicamos el Evangelio hay que predicar a Jesucristo, su palabra, su verdad. Amén. No sabemos qué argumento le voy a poner a lo que dice la palabra del Señor. Escrito está, Dios dice esto.
La palabra de Dios tiene poder porque es una espada de doble filo. El Espíritu Santo pondrá palabra adecuada para hablarle a la persona en la condición en la que se encuentre, y esa palabra va a llegar ahí donde nuestras palabras no pueden llegar, porque ese es el poder de la palabra de Dios. Y esto pasaba con los primeros cristianos y era increíble. Es decir, como la samaritana, hay uno que dice que es el Mesías y me ha hablado toda mi vida. ¿Cómo es posible? Porque Cristo, hermanos, es la verdad, su palabra, esa verdad que podemos predicar, que podemos hablar, es poderosa. Es poderosa. ¿Cómo confrontamos el pecado? Con la palabra del Señor. No, mira, no te conviene esto, pues no, la palabra de Dios dice esto. Y el Espíritu Santo hará su obra. Amén. Pero qué importante, hermano, enseñar acerca del Señor Jesús. Y por último, algo que no es menor, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Si no estamos comunicados, fíjese que ahí hay otro todo. ¿Orando cuándo? Todo tiempo. ¿Con qué? Con toda oración. ¿Qué implica eso? ¿Qué oración hay cuando oramos por nuestra vida, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por la iglesia, por el necesitado, por nuestro país, por los gobernantes? Toda oración, agradeciendo, pidiendo, intercediendo, toda oración. Entonces, hermanos, si no estamos comunicados con el jefe del ejército, no vamos a tener la capacidad de mantenernos firmes y permanecer firmes. Entonces, tenemos que usar toda la armadura, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, los calzados del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y la conexión con nuestro comandante y jefe, Jesucristo, nuestro amado Salvador. ¿Amén? Entonces es importantísima, porque si no estamos comunicados con Él, hermanos, no tendremos la capacidad de discernir, de darnos, de poder entender qué es lo que sucede a veces en lo espiritual, que en lo natural se manifiesta en problemas, dificultades. A veces son naturales, son por nuestras decisiones o por cuestiones que pasan a nuestro alrededor, pero hay veces que tienen origen espiritual. Y la conexión, hermano, con Jesucristo, nuestra oración, nuestro clamor, hará que nos podamos fortalecer en Él y en el poder de su fuerza. Tener la sabiduría de Él para poder tomar decisiones, para poder hablar de forma correcta, para poder mantenernos firmes en medio de la adversidad. Por eso, hermanos, si nuestra guerra espiritual, esta guerra espiritual es continua, nuestra oración, ¿cómo tiene que ser? Perseverante, continua, ¿no es cierto? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:17? Y se lo aprende de memoria. Ahí está. Ahora no lo leo. Dígalo, se lo aprendió. Orar sin cesar. No es que no esté el hermano César, no sé. No. Es sin cesar, o sea, hay que perseverar, tiene que ser algo constante, permanente. Jesús en Lucas 18:1 habló de la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, no cansarse. Bueno, pero ya estoy cansado, oro y no pasa nada, la situación sigue. No desmayar. Amén. Porque la oración, hermanos, nos coloca en una posición de dependencia de Dios. Es lo que le pasó a David. Acá el problema no es la lucha que tenga el enemigo, el adversario conmigo, con el ejército, o con los hijos de Israel. Acá el problema es que se ha metido con el Señor, porque de Él es la batalla.
Y así pasa con nosotros, hermano. Como es de él la batalla y el adversario está tratando de dañar a su cuerpo, a la iglesia, el cuerpo de Cristo, se meten con él. Cuando Pablo, camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús, hermano, Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Estaba tocando a la iglesia, le estaba tocando a él. Por eso, hermano, debemos depender de él, del poder de su fuerza, de su sabiduría, de su gracia, de la guía a través de su espíritu. Entonces vamos a podernos mantener firmes contra esas metodologías que nuestro adversario está siempre pensando en la forma cómo hacernos daño. No es para que nos dé temor, hermano, es para que tengamos la base bíblica de saber que usted y yo podemos mantenernos en victoria. Si yo le preguntara: ¿está siendo luchado? ¿Está siendo batallado? Y alguno que está pasando por algo que es notable podrá decir: sí, yo sí. Y otro dirá: no, a mí no me pasa nada. Está siendo batallado, está siendo luchado, es permanente eso. Y un trabajo como de hormiga, de a poquito, hasta el momento adecuado para dar el golpe, a veces que nos trata de derribar. Por eso no hay que darle lugar. Tenemos un adversario que tiene la capacidad de mentir, de engañar, pero hermano, usted y yo tenemos la verdad. Y la verdad nos hace libres, dijo el Señor Jesús. ¿Ven? Así que, iglesia, estamos bajo ataque. El que crea estar firme, mire que no caiga. No, yo estoy firme en el Señor, mire que no caiga. No hay que bajar, aún en los momentos de mayores victorias hay que estar firme en el Señor. David, en el momento más espectacular de su reino, que se dio el lujo de decir: bueno, vaya usted a pelear, yo me quedo acá, fue cuando cayó. Entonces tenemos que estar atentos y usar ¿qué cosa de la armadura de Dios? A mí me encanta el yelmo. El yelmo de la salvación. Yo soy un hijo, una hija de Dios. A mí que nadie me diga lo contrario, pero no tengo el escudo de la fe, no tengo la coraza. Entonces tengo un corazón entristecido, conflictuado, etcétera, etcétera. No. Tengo que usar toda la armadura de Dios. Porque va a llegar un momento que va a pasar todo, dice. Habiendo acabado todo, estar firme. ¿Dónde está? A donde yo lo puse. El estar firme. Con esto termino. En términos en los que lo escribió el apóstol Pablo, era como cuando a una persona, a unos soldados se le daba una posición que no habían ganado, una posición que decían: usted tiene que estar firme acá y defender esto. Bueno, a usted y a mí Dios nos ha dado una posición en Cristo. Nos ha dado una posición en el cuerpo de Cristo. Nos ha dado un hogar, una familia. Nos ha dado dones, nos ha dado ministerio, nos ha dado capacidad. Nos ha hecho administradores de todas las cosas que tenemos. Para estar firmes, hermano, tenemos que hacer. No es algo que nos hemos ganado nosotros. Ah, sí. Y si yo trabajé, si yo me esforcé, si por la gracia de Dios no fuera, hermano, no tendríamos nada. Pero cuando estamos firmes en lo que Dios nos ha dado, lo guardamos, lo protegemos, no con nuestra fuerza, sino porque estamos con la armadura del Señor. Y acá donde Dios me puso, en la justicia que el Señor me dio, en la nueva criatura que el Señor me ha hecho y me está transformando, yo no me voy a mover de acá, voy a crecer, voy a avanzar, voy a estar firme y no voy a permitir que el enemigo me haga desviar del propósito que Dios tiene para mi vida. Amén. Vamos a orar al Señor. Bendito Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, porque así como
Jesús usó algunas parábolas para explicar verdades espirituales. El Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para que, con el ejemplo de la armadura romana, hoy nosotros pudiéramos entender cómo enfrentar esta batalla espiritual en la cual nos encontramos, Señor, con un adversario que es astuto, que es permanente, que por eso el apóstol Pedro decía: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Señor, gracias porque esta es tu batalla, Señor. Esta es tu batalla, Señor. Cuando en Génesis tú le dijiste a la mujer, de la simiente de la mujer vendría aquel que le heriría en la cabeza al enemigo, eso se cumplió allí en la cruz. Y esa batalla espiritual es permanente, Señor, es permanente. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, hay huestes de maldad, pero también hay hombres y mujeres que son usados como instrumentos de maldad para estar trayendo ideas, formas, modas que no están alineados a tu corazón, Señor, que a ti no te agradan, y son sutiles, Señor. Empiezan algunas veces como revoluciones, pero terminan dando forma a la cultura de una sociedad, Señor. Y muchas veces esas estrategias, esos métodos son tan fuertes que intentan, Señor, también hacernos caer a nosotros, desviarnos. Por eso tú nos hablas en esta tarde. Nos recuerdas que tenemos esta batalla constante. Por eso constantemente debemos usar la armadura, tu armadura, Señor. Tú nos has dicho que las armas de nuestras milicias no son carnales. No es que con mi sabiduría, con mi conocimiento, con mi experiencia voy a poder enfrentar esto. Se trata de lo que tú nos has provisto, de la verdad, de la justicia, del evangelio de la paz, de la salvación, de tu palabra, Señor, y de la posibilidad de comunicarnos contigo, Señor, a través de la oración. Se trata de ti, dependemos de ti. Por eso, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos decirte gracias, Señor, porque no nos has dejado a la deriva. No nos has puesto, Señor, en esta ciudad para estar siendo abofeteados, Señor, por las tinieblas, de una u otra manera. Nos has puesto, Señor, para mantenernos firmes. Para mantenernos firmes en tu verdad, Señor. Para que hombres, padres, varones, abuelos se mantengan firmes en la verdad. Para que mujeres, madres, esposas, abuelas se mantengan firmes en la verdad. Para que jóvenes, para que adolescentes se mantengan firmes donde tú los has colocado, Señor. Esto no es una cuestión de ir y venir a la iglesia, Señor. Es una cuestión espiritual. Tenemos un adversario que quiere destruirnos, que quiere apartarnos del propósito que tú tienes para con nuestras vidas. Y que es lo que realmente nos hará sentir plenos, Señor, en ti. Un adversario que no quiere que hablemos de ti, que prediquemos el evangelio. Pero, Señor, si somos obedientes, porque tú nos dices que tenemos que vestirnos con la armadura de Dios, no es una opción, no es cuando yo quiera o si yo lo considero necesario. Es algo que tú nos estás pidiendo, Señor. Que podamos
no solamente tener claridad en que tú nos has hecho justos, sino que caminar en justicia, Señor. Caminar en justicia, en integridad, procurando agradarte a ti, no a nosotros ni a las personas, agradarte a ti, Señor. Tú nos has pedido que nos manejemos con la verdad, que lo que sostiene toda nuestra vida espiritual es tu verdad, es lo que tú has escrito, dejado escrito en tu palabra. Que podamos, Señor, tener nuestro corazón, Señor, con esa justicia, Señor. Que nuestros pies, Señor, estén calzados con el Evangelio de la paz. Cuando hay momentos en los que la paz se diluye en nuestros corazones, cuando la ansiedad, cuando los temores comienzan a invadir nuestros corazones, Señor, es cuando ahí nos tenemos que recordar el Evangelio de salvación, el Evangelio de la paz, que nos reconcilió contigo, Señor, y que cuando estamos en esa conexión contigo, tu paz, que excede todo conocimiento, que no depende de las circunstancias, sino depende de tu presencia en nuestros corazones, Señor, inunda nuestro corazón y podemos caminar firme, mantenernos firmes en la posición en la que tú nos has colocado. Pero también nos permite hablar de ti con firmeza, sabiendo, Señor, que el Evangelio es poderoso para la salvación de todo aquel que cree. Señor, también nos hablas de el yelmo de la salvación, el saber que somos hijos, que somos llamados, que tenemos una razón de ser en el cuerpo de Cristo. Algo que nos intenta vulnerar, desarmar, desarticular en nuestro corazón es la identidad como hijos tuyos, Señor. El uso del escudo de la fe, Señor, muchas veces nuestra fe está apocada porque falta palabra. No palabra de conocimiento, palabra de creerla, de apropiarnos de tu verdad, Señor, de tus promesas. Y aún, Señor, a veces no tenemos la habilidad para usar la espada del Espíritu. Entonces solamente nos defendemos contra el enemigo, estamos ahí recibiendo los dardos de fuego, luchando para que los pensamientos no sean vulnerados por sus mentiras, tratando de mantenernos firmes en la verdad, Señor, pero no usamos la Escritura, Señor, la palabra, no tenemos la sabiduría, no oímos la voz de tu Espíritu cuando nos trae una palabra específica, Señor, para que al someternos a ella y resistir a nuestro enemigo, él huya. No va a huir con nuestras palabras, no va a huir con nuestro conocimiento, no va a huir por nuestra trayectoria o por nuestro presente, nuestro conocimiento, nuestra profesión. No va a huir solamente cuando nos sometemos a tu palabra y le resistimos y le decimos, no me voy a mover. La palabra de Dios dice esto, lo creo y escrito está, y tenés que estar retrocediendo porque no vas a lograr que me mueva donde Dios me ha colocado. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos para que cada uno de tus hijos que está viviendo por estos tiempos de batalla que son notables, Señor, aún aquel que piense que no está pasando nada, está ocurriendo una lucha en lo espiritual, está siendo bombardeado. Hay pensamientos que ya probablemente hayan ingresado a su mente, estén generando una forma de pensar alejada de tu verdad. En el nombre de Jesús te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a discernir, a darnos cuenta de todas estas cosas, Señor, a que podamos estar velando, Señor, a ser sobrios, no estar dormidos,
no estar distraídos, Señor, no estar bajo los efectos de las cuestiones de este mundo que nos adormecen, que nos distraen, sino estar firmes, Señor, en tu verdad, en el nombre de Jesús. Aquel varón, aquel joven, aquella señorita, aquella dama, Señor, que está luchando, que está en medio de esta batalla y que están entrando pensamientos de duda, de incredulidad, de condenación, de juicio, Señor, de pérdida de identidad. En el nombre de Jesús sean afirmados en ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús, toda estrategia de las tinieblas caiga por tu poder. Vamos a sostenernos en tu verdad. Vamos, Señor, a luchar, Señor, con las armas que tú nos has dejado, con esta armadura maravillosa que es tu obrar sobre nuestras vidas, Señor. Pero tenemos que estar firmes. Es algo que es nuestra responsabilidad. Debemos, Señor, ser intencionales en ir a tu palabra, en conocer tu verdad, en crecer en fe, en aún crecer en integridad, Señor, en dominar todo pensamiento, en filtrar todo aquello que no sea tuyo, en no darle lugar a las tinieblas, Señor, y mantenernos firmes en ti, Señor. En el nombre de Jesús hay estrategias, Señor, del enemigo en contra de los adolescentes, en contra de los jóvenes, que los está tratando de dominar de diferentes maneras. Hay tantos ámbitos en los que se está moviendo, a través de las ideologías, a través de la tecnología, a través de lo que se ve, a través de todo lo que, a través de las redes, Señor, y todos esos pensamientos, Señor, y mentiras, Señor, vanidades que ofrece, Señor. Hay muchos que están perdiendo tiempo, que se les está pasando el tiempo en el que tienen que estar siendo formados, en el que tienen que estar estudiando, en el que tienen que aprender tu palabra, en el que tienen que consagrarse a ti. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que haya victoria sobre sus vidas, para que se pongan firmes, Señor, para que se paren firmes en tu verdad, para que no se dejen manipular por las tinieblas y que puedan caminar, Señor, en firmeza. Allí, Señor, donde hay matrimonios que están siendo confrontados, donde, Señor, en la intimidad, la verdad, Señor, la que tú amas, Señor, no está siendo real, donde hay cosas que no han sido perdonadas, donde hay temas que no han sido abordados, donde hay cuestiones que no han sido canceladas, Señor, en el nombre de Jesús. Son ámbitos por los cuales el enemigo puede herir, puede causar destrozo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos por tu protección, pero también oramos por la sensibilidad de oír tu voz diciendo: usa la armadura, párate firme en la verdad, párate firme en la palabra, usa el escudo de la fe, Señor, en el nombre de Jesús. Todo matrimonio, todo hogar que está siendo atacado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos para que tú seas levantando, Señor, bandera de victoria, para que sepan que es tuya la batalla, pero que nosotros tenemos que permanecer firmes, Señor, en todo aquello que tú nos has hablado esta tarde. Bendito Dios, gracias. La lucha es fuerte, Señor, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice tu palabra. No vamos a tener temor. Escudo y adarga es tu verdad, dice el Salmo 91. El adarga era una especie de escudo particular. Tu verdad es ese escudo, Señor. Por eso queremos estar firmes en tu verdad, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, en la palabra. Ayúdanos a crecer no solamente en el conocimiento, sino en la aplicación de la palabra, Señor. Porque palabra que ha sido implantada en nuestro corazón es esa palabra que podrá salir como cuando Jesús estaba en el desierto. Escrito está, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, y esa verdad nos hará libres en todo ataque de las tinieblas contra nuestra vida. Señor, te bendecimos, Señor, esta tarde.